4. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya basta. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a crear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Que en Chile fue abierto gracias a la movilización social y a las fuerzas de miles de voluntades a lo largo de todo el país que hicieron posible la oportunidad de construir entre todas y todos el país que soñamos. Octubre de 2019 y octubre de 2020 fueron la puerta de entrada para una posibilidad que la política en Chile por más de 30 años le vetó a la gente. La de asumir el protagonismo del tipo de vida, sociedad, economía, Estado y país que queremos entre todas y todos vivir. El poder constituyente originario, dirán algunos, una nueva fuerza constituyente, afirmarán otros. Sin embargo, vemos con preocupación que el debate sustantivo sobre el proceso constituyente se ha ido perdiendo. Se ha dejado de hablar hace semanas de los temas de fondos y el protagonismo se lo ha tomado los procedimientos, los pactos, el peso al final de lo institucional. Ahora, esto no es azar. Pensamos que es parte de un diseño general que busca precisamente privar al proceso constituyente de su filo transformador. Las élites políticas y económicas a toda costa, lo han dicho con mucha claridad en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los programas de conversación, van a intentar ejercer su control sobre este proceso. Los partidos políticos en ese sentido van a jugar su rol. El proceso constituyente, no hay que olvidar, en su génesis tuvo un carácter profundamente impugnador. Impugnador en las desigualdades, a las injusticias, a los abusos, a la corrupción, a las colusiones, a las expoliaciones, todas expresiones de este modelo económico neoliberal. En Chile, como bien sabemos, el neoliberalismo no es una política económica, es una razón mundo, como diría Labat y Dardot, una forma de organizar el todo, una forma de organizar la sociedad en su conjunto. La tarea, por tanto, hoy es la construcción de lo nuevo, la construcción de lo llamado a superar este orden que nos oprime, este orden desigual, este orden injusto y profundamente inhumano, este orden social que nos tiene profundamente a millones molestos e indignados. Estamos frente, por tanto, a la oportunidad de construir entre todas y todos un nuevo inicio. Diálogos Constituyentes es, como su nombre lo indica, un espacio para conversar, para encontrarnos, para articularnos, para pensar juntas y juntos, en ese Chile, en ese Valparaíso que queremos para las futuras generaciones. Queremos contribuir a generar un cuerpo de ideas para que no sean los mismos de siempre aquellos que determinen los contenidos de la nueva Constitución. Es un espacio abierto, es un espacio plural, es un espacio que en definitiva está dispuesto a integrar una visión democrática, una visión feminista, una visión territorial, una visión del siglo XXI respecto a los temas que hoy día millones afligen. No es un espacio, eso sí, distinto a otros. Por eso pensamos que es una contribución más a otros esfuerzos a los que saludamos y valoramos en esta misma hoja de ruta, en este mismo camino. Bienvenidos todas y todos a la primera sesión de
Diálogos constituyentes. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más. Ya estamos. Bueno, partimos esta primera sesión de diálogos constituyentes con dos tremendos invitados, con dos grandes amigos además, con dos grandes personas. Me encuentro hoy día presente con Rodrigo Mundaca Cabrera y con Tania Madariaga Flores. Ambos conocidos por todas y por todos, pero me voy a tomar la libertad de hacerles a los dos una breve presentación. Y con ellos vamos a iniciar una conversación sobre distintos temas, ¿no? Vamos también a estar atentos quizás a algunas preguntas que puedan surgir de aquellos que nos van a seguir la transmisión, a los cuales saludamos, bienvenidos todas y todos. Rodrigo Mundaca Cabrera, ingeniero agrónomo, titulado en Cuba, ahí nos va a contar un poco quizás de eso cuando le preguntemos. Fundador del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, a la Tierra y a la Protección del Medio Ambiente, más conocido como MUDATIMA. Reconocido además por el Premio Internacional de Derechos Humanos Nuremberg. Yo, de mi cosecha pongo, es nuestro Martin Luther King del agua en Chile. Bienvenido, Rodrigo. Todo buena, ¿no? Estuvo buena. Muchas gracias por tan generosa presentación, Chuck. Gracias. No, gracias, Rodrigo. Bienvenido. Gracias. Bueno del Martin Luther King. Hoy día sí, me gustó, estuvo bonito, estuvo provocador. Tengo un sueño, tengo que empezar así ahora. Sí, tengo un sueño. I had a dream, sí. Ahora, yo no sé si ese sueño, ya se lo voy a preguntar a Rodrigo, en ese sueño caben tipos como El Mundo Pereyoma, Marcelo Crivelli, no sé, a ver, hay que preguntártelo. Ya esto se puso malo, se puso malo. Y bueno, y también nos acompaña una amiga, una compañera de ruta, una gran persona además, Tania Madariaga Flores. Tania es socióloga de la Universidad de Concepción, magíster de la Universidad de Chile. Fue parte en su momento del movimiento Zurda, también fue parte de las conversaciones iniciales para fundar, cuando era parte del movimiento autonomista del Frente Amplio. Se ha desempeñado desde el año 2017 como la secta de la Alcaldía Ciudadana, me ha aguantado desde esa fecha, yo diría, y uno, a mi juicio, de los grandes cuadros, de las grandes mujeres cuadros de la izquierda chilena de la actualidad, Tania. Bueno, nosotros nos vemos a menudo, pero igual. Hola, Tania. ¿Cómo estás? ¿Bien? Eso, ahí sí. Hola, ¿cómo están? Bien. Gracias por la invitación. ¿Alegre de verme? No creo. Alegre, nos aguantamos mutuamente, felices. Muy bien. Bueno, si quieren me retiro para que sigan hablando ustedes dos. Para que arreglemos nuestro problema. Bueno, voy a partir al tiro con la conversación, ¿no? Hay poco tiempo de programa para tanta cosa que está pasando en el país y parto con la siguiente reflexión, una reflexión que me gustaría que los provocara a conversar, ¿no? Sobre este momento constituyente que estamos viviendo. O sea, yo decía en mi introducción que los octubres abren una posibilidad gigante para la transformación democrática del país, para la transformación democrática de los territorios. Pero esa posibilidad, creo que a la luz de todo lo que ha venido pasando, no está fácil, no está clara, no está prístina. Por tanto, yo creo que a partir de las complejidades del proceso constituyente se abre una discusión estratégica en el campo de las fuerzas de cambio, en el campo de los movimientos sociales, si se prefiere en el campo de la izquierda, y también desde las actorías territoriales, sobre la forma de abordar este proceso constituyente. Parte de las discusiones, hay que decirlo con mucha responsabilidad, se zanjaron por secretaría con el acuerdo de noviembre. O sea, los partidos políticos que representan un sector muy específico de la sociedad se pusieron de acuerdo para hablar por toda la sociedad en su conjunto. Eso generó un malestar y un rechazo de parte importante de la sociedad. Sin perjuicio de aquello, el acuerdo de noviembre de alguna manera dio por zanjado algunas cuestiones del proceso constituyente. Ese fue el momento en que hablaron los partidos políticos. Pero fuera de todo eso hay
una cantidad muy grande de gente que se está organizando desde hace mucho tiempo, otros que comenzaron a organizarse ahora, que están construyendo, que están proponiendo, que se están articulando, que se movilizan y también fueron a votar el 25 de octubre, y que no está viendo en el sistema político posibilidad de expresión, ¿no? Eso, de alguna manera, se ha ido canalizando con esta discusión sobre la cuestión de los independientes, o la cuestión, si se quiere, más en el lenguaje nuestro, de la participación de los movimientos sociales en procesos como el constituyente. Tú, Rodrigo, venís de un movimiento, que es el movimiento Moatima, que ha tenido una larga trayectoria, hay escrito libros, yo acá no tengo el libro que escribiste, pero se lo recomiendo también si alguien quiere un curso express de agua. Yo no sé si está en el mismo orden, pero Recuperar el agua, se ve bien, pero Recuperar el agua es un texto que produjo Le Monde de Plumatiqué, donde Rodrigo escribe con Faunde, su escudero, un texto muy sencillo para entender en 3-4 líneas qué es lo que pasa con el agua en Chile. ¿Cómo ves eso, Rodrigo? ¿No? ¿Cómo ves la participación de los independientes, de los movimientos sociales con estas complejidades del proceso constituyente desde tu perspectiva, desde tu experiencia? Bien, primero, muchas gracias Jorge por la invitación, gracias a Tania también por estar presente. Creo que el título es súper provocador, ¿no? Diálogos constituyentes, me parece que es un tremendo título también para la partida, ¿no? Y parece que este es el primer programa. Yo tengo la sensación que creo que para abordar el tema es inequívoco partir desde el 18 de octubre del 2019 y citar nuevamente el 25 de octubre del 2020, ¿no? Creo que este proceso constituyente es un proceso que se impulsa desde abajo, ¿no? Que se impulsa desde el movimiento popular. Creo que es un proceso que, más allá de la imperfección y de los acuerdos de paz del 15 de noviembre, es un proceso que se empieza a empujar con muchísima fuerza en torno a precisamente resolver algunas cuestiones que no estaban incorporadas en el acuerdo del 15 de noviembre. El tema de la plurinacionalidad, el tema de la paridad de género, el tema de la participación de los independientes, sin duda, ¿no? Creo que fueron los elementos que se fueron incorporando en el debate para robustecer el acuerdo del 15 de noviembre, no obstante que el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, los movimientos no participamos de ese acuerdo. Y un número importante también de partidos tampoco participan de ese acuerdo. Creo que el contexto histórico en el cual se realiza también este acuerdo del 15 de noviembre, partiendo del 15 de noviembre, es un contexto bastante peculiar, ¿no? Y bastante particular, con un movimiento de masa en alza, 3 días antes, con una paralización prácticamente completa de todo el país, a propósito del llamado que se hace desde Unidad Social a la paralización del país. Por ahí le escuché a más de algún parlamentario sostener de que el acuerdo era absolutamente necesario, puesto que los días anteriores estaba puesto el fusil y la bayoneta sobre la mesa, y por tanto el acuerdo del 15 de noviembre había que realizarlo, había que cristalizarlo, a propósito de las presiones que habían desde los sectores neofascistas más importantes del país, en particular los milicos, ¿no? A propósito ese argumento lo escuché varias veces, el argumento de que la bayoneta y el fusil y la bayoneta estaban puestos sobre la mesa. Creo que este proceso constituyente da cuenta también, a propósito del 25 de octubre del 2020, del plebiscito de entrada, de que la votación mayoritaria de la apruebo, y en particular de la Convención Constitucional, la distancia que se alcanza entre la mixta y la constitucional, dan cuenta también del rechazo que hay a la casta política, a las formas convencionales de hacer política, a los partidos, a las formas convencionales de hacer política, a los partidos, y también al Congreso, ¿no? Porque la Convención Constitucional sin duda es un portazo a las formas convencionales de hacer política en el país. Una forma de hacer política en la cual los partidos desde el año 90 en adelante yo diría que se elitizaron, se dedicaron fundamentalmente a administrar el poder y a no canalizar las demandas de sus adherentes, ¿no? A no canalizar las demandas de su base social. Sin duda que desde el 90 en adelante los partidos se fueron elitizando y fueron perdiendo su vinculación con la ciudadanía y fueron representando cada vez menos.
En ese escenario, desde el 90 en adelante, sin duda que nos dijeron, ¿no? En su minuto nos dijeron que aquí volvían los políticos profesionales, que la alegría ya llegaba y que por tanto teníamos que irnos para la casa porque los mismos de siempre iban a resolver los problemas de la materialidad y la espiritualidad. Pero sin duda, y vuelvo atrás, sin duda el 18 de octubre del 2019 marca un antes y un después, y a propósito de eso, el 25 de octubre del 2020 marca también un antes y un antes y un después. Sin duda que la participación, y a propósito de la pregunta que tú haces, que formula la primera provocación, creo que la participación del movimiento social y la participación de los independientes en este proceso constituyente es determinante. Sin embargo, las trabas persisten. Y cuando digo que las trabas persisten, hoy día está la posibilidad de que los independientes construyan listas, pero no construyan pacto con los partidos, porque eso no se votó, no fue favorable a aquello. Por tanto, van a ponerse a disputar listas de independientes con las listas de los partidos, con lo que eso significa en términos asimétricos, ¿no? En términos de recursos, en términos de acceso, en términos de redes. Creo que la participación del movimiento social es determinante también porque es el movimiento social quien instala los principales debates hoy día que se libran en la sociedad chilena, ¿no? Creo que son los movimientos sociales los que logran instalar este debate sustancioso que tiene que ver con los derechos sociales, que tiene que ver con el rol del Estado, que tiene que ver con el modelo de desarrollo al cual aspiramos, el nuevo paradigma de desarrollo al cual aspiramos. Y por tanto me parece que ese rol que desempeña el movimiento social es un rol determinante. Creo que el tema de los independientes también, y estuve pensando en las preguntas que me mandaste con anterioridad, yo creo que los independientes es re importante que comprendan que son independientes de los partidos, pero que representan algo, ¿no? O sea, los que son independientes, somos independientes de partido, pero representamos algo. Y creo que no se puede ir a la convención a representarse a sí mismo. Y yo creo que muchos de los independientes que hoy día están precisamente pujando por participar comprenden perfectamente bien aquello. Dígame. Ahí hay una, y ahora quiero pasar, después que te comente, pasar a Tania, esa es como la versión neoliberal de la idea de la independencia, ¿no? Sí, claro. Muy desde lo individual, no representando un ideario colectivo, en definitiva. Eso es lo que estoy planteando. O sea, creo que me parece que es muy importante hoy día el rol de los movimientos sociales, cuánto pudieron correr la barrera de lo posible, y creo que es muy importante también comprender que los independientes son independientes de los partidos, pero que representan algo. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en este minuto estoy pensando en un gran amigote mío que es Lucho Mesina, ¿no? O sea, Luis Mesina hoy día disputa el proceso constituyente, para ponerle nombre y cara, ¿no? En el distrito número 10, y en el distrito número 10 tiene que enfrentar una serie de personajes, no sé, no los voy a mencionar, pero creo que el Lucho representa algo, encarna algo, a eso es lo que quiero ejemplificar, ¿no? Oye, y aquí sí, estoy de acuerdo contigo, quiero pasar a la Tania, no es Clemente Pérez, que también dijo que por el distrito de tu sector, sí, claro, de tu mundo territorial en el interior, el presidente del Metro que dijo que esto no prendió. Sí, claro. Como independiente, ¿no? Sí, claro. Tania, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo miras? ¿Tienes una visión coincidente a lo que plantea el Rodrigo? Sí, claro, yo creo que estamos en una lectura común sobre el momento, sobre qué es lo que da origen a la posibilidad que estamos hoy día viviendo. Creo que hay un sector de la sociedad chilena que no valora la participación directa de la ciudadanía, de los movimientos, de las organizaciones sociales, no valora la movilización social como forma de construcción de sociedad. Y habemos un sector de la sociedad que sí lo valoramos, que creemos que la democracia no son solo las instituciones que nos damos, que las instituciones que nos damos sirven para organizar un determinado acuerdo social, una determinada forma en que definimos que vamos a convivir, y hay veces, muchas veces, en que queda corta, queda chica, queda estrecha, o incluso lo que ha pasado en Chile, que empieza a presionar en contra de la misma sociedad. Entonces, los movimientos sociales, la movilización, la participación directa de la ciudadanía es un hecho con el que tenemos que contar y con el que tenemos que ser capaces de dialogar, confrontar y ejercitar
la posibilidad de cuestionamiento de lo que estamos viviendo. Y creo que el 18 de octubre del 2019, ahí lo que pasó fue que explotó la olla de presión. Había mucho tiempo guardado, mucha desesperanza, mucha crítica, y particularmente en ese momento, como fue un momento tan explosivo, lo que logramos ver, por lo menos yo me siento parte de eso, de todos aquellos de que habíamos venido trabajando y haciendo ejercicios de participación directa de la comunidad a propósito de distintas demandas, lo que pudimos ver fue que las demandas se encontraron. El 18 de octubre las demandas se encontraron y algunas consignas fueron capaces de aglutinar esas demandas. En particular hubo una que era la Asamblea Constituyente. O sea, cuando dejamos de gritar cada uno por nuestra demanda particular y logramos construir aquellas consignas que nos unen, evidentemente el sistema social y político está en problemas, digamos, en problemas porque ya no son problemas específicos los que estamos enfrentando, sino que hay un sistema, un modelo al cual estamos cuestionando. Y respecto al tema de la institucionalidad, yo creo que ahí estamos con déficit. O sea, no tenemos todavía una respuesta para ese nivel de crítica y cuestionamiento. El plebiscito dejó claro que hay una mayoría, pero amplísima, que tiene una vocación de transformación, y la institucionalidad no está logrando dar el ancho. La propuesta que hay para abordar la discusión constitucional es una propuesta limitada, la asumimos porque es la propuesta que está en términos institucionales planteada como camino, pero también hay que asumirla intentando que se enanche, porque podemos estar frente a un fracaso de la posibilidad de responder a lo que la población está demandando. Entonces, yo estoy de acuerdo con que los independientes, en el caso del proceso que estamos viviendo hoy, somos independientes de estos partidos y de este sistema político. No somos independientes de la política institucionalizada que ha mantenido hasta hoy día el orden que conocemos y que hemos criticado. Incluso algunos partidos, yo en eso creo que hay que reconocerlo, algunos partidos también lo han hecho, han cuestionado dimensiones del sistema político, pero han jugado con unas reglas del juego que creo que tenemos que cambiar y que por lo tanto tienen que emerger nuevas actorías políticas, tienen que emerger nuevas identidades y los independientes tenemos que ayudar en eso, tenemos que ayudar a que puedan haber fuerzas políticas y sociales a nivel nacional que empujen los cambios que se han venido planteando, y eso es una tarea que hay que hacerla en el marco de la realidad que nos toca, digamos, de las reglas que hoy día están y tratar de moverlas y empujarlas. Muchos saludos en las redes sociales. Bueno, hay gente que me consulta sobre temas propios de la gestión de la municipalidad, pero tenemos saludos desde Concepción, Felipe Leiva Álvarez, que nos pregunta sobre el regionalismo. El gendarme Acero, Carlos Fernández, también manda saludos tanto a Tania como a Rodrigo. El Carlos Fernández, dirigente de los suboficiales de los gendarmes. María Verónica Moraga también. Mucho apoyo también para Rodrigo. Mi voto es para Rodrigo. Vamos, Elizabeth Karen Fernández, Rodrigo Mondaca, el próximo gobernador regional. Bueno, Luis Pereira Vázquez me dice a qué hora atiendo mi pega. Todos los días, 24/7, querido Luis. O eso intentamos. En fin, muchos saludos. Tenemos harta gente que nos está mirando. Y quería agarrar algo que decía la Tania, a propósito de que ella me parecía plantear algo que es muy interesante, que es algo que creo que se ha ido perdiendo. Todas esas trayectorias, todos esos malestares, todas esas miradas, todas esas propuestas de alguna manera dejaron de pensar en particular y se encontraron en torno a una idea, en torno a un discurso, en torno a una consigna que fue la de la Asamblea Constituyente. Yo tengo la impresión de que eso hoy día no existe, que de hecho hoy día eso se dispersó, ¿no? De alguna manera la cuestión de la Asamblea Constituyente
expresaba una de las contradicciones que explican el momento político del país, ¿no? Esta idea de la contradicción élite-pueblo, élite-ciudadanía, ¿no? O sea, los de abajo demandando la refundación del Estado ante la resistencia de los de arriba, ¿no? Pero todo eso se ha ido disipando, a mi juicio, ¿no? Y no ha aparecido todavía un elemento de articulación, ¿no? Una cuestión común. Entonces, ahí, Rodrigo, no sé cómo lo ves tú, esta idea que tiene que ver con cómo somos capaces de pasar de la impugnación a la fuerza constituyente o a lo creativo. Sí. Moatima es conocido, por ejemplo, es conocido por ser los más principales interpeladores y develadores de las tramas económicas, políticas, hasta familiares del negocio del agua. Pero también Moatima tiene propuestas, ha ido construyendo una producción, un conocimiento. Lo mismo pasa, por ejemplo, con lo que hemos hecho en la municipalidad, ¿no? La Tania, por ejemplo, encabezó el proceso del Pladeco, donde se creó también una metodología de planificación participativa, el modelo participativo, situado y multiescalar. Pero en el caso, Rodrigo, de ustedes, crean conocimiento, o sea, tienen propuestas súper concretas, ¿no? Bueno, que esperamos que lleves a la gobernación regional, pero ¿cómo ves eso, no? ¿Cómo ves ese...? Porque al final, decía por ahí el Rodrigo Ruiz en alguna conversación que tuvimos, tenemos un proceso constituyente, pero sin actor constituyente constituido. Entonces, entramos medio dispersos al proceso constituyente, y las élites económicas están muy armadas. Las élites económicas están muy armadas. Utilizan las editoriales de los diarios, utilizan los centros de estudio, utilizan sus partidos políticos, y se están preparando para quitarle el filo transformador al proceso constituyente. Entonces, creo que ahí hay una tremenda tarea. No sé cómo lo ves. Mira, estaba pensando lo que estaba ahí reflexionando, ¿no? Sobre el tema de la Asamblea Constituyente. Y creo que por ahí el mismo Lucho y más de alguno se ganó más de alguna reconvención por los poderes fácticos de siempre. Porque la Asamblea Constituyente es destituyente, además, del poder establecido, ¿no? La Asamblea Destituyente es destituyente del poder establecido. Y nosotros hoy día tenemos una Asamblea Constitucional que tiene un tiempo acotado, que tiene funciones específicas y que puede prorrogarse de 9 a 12 meses, 3 meses más, hasta elaborar esta nueva norma jurídica, ¿de acuerdo? Por tanto, es un pacto dentro de las formalidades propias de una sociedad de clase como la actual. Pero creo que es muy importante también destacar, a propósito lo que decía la Tania, y lo mismo que estabas planteando tú, que elaborar una constitución es un proceso fundamentalmente político. O sea, elaborar una constitución es un proceso político, ¿no? No un proceso de especialistas. O sea, elaborar una nueva constitución no es propio de abogados constitucionalistas, muy por el contrario. Yo creo que, y lo hemos estado pensando intensamente, la elaboración de una constitución es política, y en ese sentido lo más importante es que estén representados todos los sectores de la sociedad en ese proceso de elaboración de una nueva norma jurídica. Ahora, claro, tú también lo habías planteado. Bueno, hay algunos partidos que terminaron su congreso, como el Partido Comunista, que habla de la contradicción fundamental democracia-neoliberalismo. Y yo creo que junto con esa contradicción fundamental democracia-neoliberalismo, creo que hay un divorcio absoluto entre la élite y el pueblo. Nosotros hemos hablado intensamente sobre el consenso elitario, ¿no? El pacto elitario. Este consenso elitario que le ha permitido gobernar desde el año 1990 en adelante sin mover un ápice sin mover un ápice de las fronteras del despojo, ¿no? O del modelo de despojo. Muy por el contrario, el modelo de despojo en Chile se ha profundizado, y se ha profundizado de forma dramática, ¿no? De forma dramática en todo ámbito de cosas, en el ámbito de los derechos sociales, en el ámbito de los bienes naturales comunes, cuestiones que planteábamos hace muchísimo tiempo hoy día son una realidad, como por ejemplo en el ámbito internacional, que el agua, por ejemplo, hoy día se va a empezar a cotizar en bolsa al igual que las materias primas futuro, como el oro, como el petróleo, como el cobre, etcétera. Y en paralelo, informes recientes también de una universidad privada, la Universidad de la América en Chile, señala que hoy día hay 29.000 tenedores de derechos de aprovechamiento de aguas consultivos, y el 1% de esos 29.000, es decir, 29, controlan el 80% de toda el agua del país. Es decir, efectivamente, hoy día ese divorcio que hay entre la élite
y el pueblo, es un divorcio, es bastante abismante ese divorcio que existe entre la élite y el pueblo, y ese cansancio que existe contra la élite. Ese cansancio que existe contra esa élite que en términos políticos, en términos económicos, se apropió de todos los derechos sociales, de todos los bienes naturales comunes. Creo que a propósito de esa pregunta, hay que comprender de que ese proceso que es fundamentalmente político va a requerir de correr la frontera lo posible para efectivamente estén los mejores representantes del pueblo elaborando esa nueva norma jurídica. A mí me carga cuando me carga escuchar a Atria, por ejemplo, y lo voy a decir así, me carga cuando escucho a esos abogados que dicen, bueno, puta, nosotros somos los expertos, somos los que sabemos, cuando en realidad una constitución es una norma que va a regir todos nuestros derechos y nuestros deberes en los próximos 20, en los próximos 30 años. Hay que pensar cómo históricamente fue fraguada esta constitución. O sea, esta constitución fue fraguada entre 7 juristas, todos machos, a sangre y fuego en la década del 80. Y han transcurrido, ¿cuántos años? Ya han transcurrido 40 años, y esta constitución, a diferencia de los regímenes dictatoriales que hubo en América Latina en la década del 70 y en la década del 80, que post-dictadura reformularon inmediatamente su norma jurídica, esta norma jurídica no ha sido reformada ni un ápice, y los maquillajes que la han hecho han sido simplemente retoque. Entonces termino. Yo creo de que, a propósito de esta interpelación, de esta reflexión, creo que es muy importante dejar instalada esta idea. La elaboración de una nueva norma jurídica es un proceso político y requiere que todos los sectores de la sociedad estén representados. Creo que hay un divorcio entre el pueblo y la élite, y ese divorcio es evidente a propósito de lo que ocurre el 25 de octubre. Este proceso nace de la ciudadanía, y cómo el pueblo va a incidir en la convención, creo que ahí también tenemos un segundo desafío, lo voy a plantear también como hipótesis. Creo que no basta que las y los constituyentes, no basta con que las y los que van a pedirle el voto a la ciudadanía vayan solamente a pedirle el voto a la ciudadanía sin comprometerse con el mecanismo de participación que ellos van a impulsar. Creo que ese elemento es tremendamente importante hoy día. Creo que es muy importante además que los convencionales, que quienes elaboren la nueva norma jurídica sean auscultados por el pueblo. Creo que tú te lo escuché alguna vez, creo que te lo escuché, Jorge, en un debate reciente. Creo que es muy importante como primer paso la elaboración del reglamento, pero la elaboración del reglamento de forma tal de que quienes elaboren la norma jurídica sean sometidos precisamente al escrutinio público, y definir ese mecanismo creo que va a ser muy, muy importante hoy día. No solamente basta pedir el voto, creo que hay que comprometerse con un mecanismo de participación. Y por último, a propósito de la segunda pregunta, de si las posibilidades de transformación que entrega una apuesta político-institucional territorial, yo creo que si nos quedamos solamente en lo político institucional, las posibilidades de que la norma jurídica sea gatopardista son absolutas. O sea, el gatopardismo es lo que va a prevalecer. Y yo creo que ahí es fundamental hoy día el resituar nuevamente, o que los partidos se resitúen nuevamente junto a los movimientos sociales, pero con un fuerte anclaje en lo territorial. Porque los partidos, hoy día la crítica que tenemos a los partidos, los 3 que estamos acá y muchos compañeros más, la crítica que tenemos con los partidos, con las formas convencionales de hacer política, es que los partidos hace mucho tiempo levantaron el ancla al territorio y abandonaron los territorios. Y muchas veces los territorios son vistos como conejillos de India, como sectores de pastoreo permanente cada vez que se avecinan los procesos electorales, donde salen a pastorear al rebaño, pero finalmente nuevamente levantan el ancla y se van del territorio. Yo creo que ahí hay como 3 o 4 elementos que nos gustaría resaltar, nos gustaría instalar como cuestiones que nos parecen que tienen que ser sustantivas en el proceso que tenemos que acometer. Sí, yo estoy de acuerdo con esas reflexiones, Rodrigo, y ahí una de las cosas que se hizo harto para justificar, por ejemplo, la regla de los 2/3 sí. de parte de aquellos que suscribieron el acuerdo, fue que se le comparaba con otros procesos, se les comparaba con incluso procesos que podríamos considerar desde la izquierda cercanos a nuestra forma de entender. Ecuatoriano, el proceso boliviano, el proceso ecuatoriano, ¿sí? Claro, pero ahí hay que, yo creo que matizar en el sentido de que ambos procesos, tanto el ecuatoriano como el boliviano, eran fuerzas democráticas las que estaban en el gobierno. Y por tanto, la conducción del proceso tenía a presidentes como Evo y Correa, y tenía fuerzas políticas en una posición de ascenso en términos de su emergencia distinta a la que tenemos hoy día. O sea, con una actoría constituida. O sea, en el caso del proceso boliviano, Tania, y un poco la elección presidencial ahora lo demostró, ¿no? Cuando el MAS vuelve de una forma contundente al gobierno, ¿no? O sea, una actoría que bueno, venía de la guerra del agua, ¿no? En Bolivia,
que se constituye, que se articula, que en definitiva ingresa al proceso constituyente con una capacidad política que pareciera ser que no es tan clara en el caso chileno. Y ahí quería preguntarte, a propósito de que, bueno, te voy a presentar a Convencional por el Distrito 7, la cuestión de la participación popular en el proceso constituyente podría ofrecer una posibilidad no solamente de conectar el proceso constituyente con la actoría territorial, sino que también con el proceso de constitución de actoría, con el proceso de construcción de fuerza constitucional, que es un poco la experiencia que tú has liderado en la Alcaldía Ciudadana desde la SECLA con la planificación participativa, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde tu mirada? Sí, creo que es fundamental pensar el tema de las mayorías, porque la institucionalidad sobre la que ya comentábamos ha funcionado con unas mayorías falsas, porque tiene una forma de representación, o sea, la democracia entendida solo como representación, construida en torno a mecanismos institucionales que van dejando fuera, que van excluyendo las posibilidades democráticas de participación directa de la ciudadanía, van construyendo una democracia como la que conocemos, que es una democracia de élite. Y nuestro sistema político es el reflejo de nuestra sociedad. O sea, esto es una sociedad desigual, con una élite pequeña que controla el poder, la riqueza, los privilegios. Y eso se expresa territorialmente de manera muy clara. O sea, se evidenció en el plebiscito. O sea, fue brutal cuando uno analizaba territorialmente los resultados, dónde ganaba el rechazo y cómo ganaba, y dónde ganaba el apruebo y cómo ganaba. O sea, es brutal cuando tú haces esa mirada territorial, cómo se expresa ese nivel de elitización de la sociedad, y que está reflejado en la política. Está simplemente reflejado. Hay datos sobre pobreza que uno los puede mirar en los territorios, por ejemplo, en el Distrito 7, la pobreza multidimensional llega al 16%, que es una pobreza que se analiza en torno a distintos factores de la calidad de vida de la población, y en Vitacura Los Condes llega al 4%. Entonces, es muy brutal la situación que tenemos. Entonces, es importante, es fundamental que en la elección de los convencionales se pueda expresar la composición de esa convención, exprese las mayorías sociales, y que tengamos claro que los canales institucionales políticos no son la vía para eso, porque han sido parte del sistema político excluyente y elitario. Entonces, en el fondo, las herramientas políticas que tiene la sociedad chilena no sirven para la expresión democrática, porque es una sociedad que está construida para la desigualdad. Entonces, tenemos un problema. Tenemos que lograr que en la elección de abril se exprese esa mayoría de la mejor forma posible, a través de los independientes y a través de aquellas actorías que no son independientes, que tienen partido, pero que estén comprometidas con este cambio constitucional. No podemos partir la convención discutiendo si lo que vamos a hacer es reformar la Constitución. Tenemos que partir, o sea, tiene que ser el mínimo que digamos, vinimos a cambiar la Constitución. Y eso no está claro en las actorías políticas, de la derecha. Entonces, el problema de las mayorías. Y segundo, que esas mayorías, al nivel que las logremos representar en la convención, se propongan una actuación democrática, de democracia directa y participativa. Y en ese sentido hemos propuesto que tanto la elección de gobernador como la de alcalde, en las que ustedes dos van a participar, que son al mismo tiempo que la de los convencionales, tienen que ser todas elecciones constituyentes, porque para que pueda participar la comunidad no va a necesitar solamente una cantidad de convencionales en comunicación con la población, va a necesitar sus gobiernos regionales, va a necesitar sus gobiernos locales puestos a disposición, a la institucionalidad del Estado completa puesta a disposición.
Y obviamente eso va a ser una disputa, porque no todos los alcaldes o alcaldesas van a estar dispuestos, no todos los gobernadores y gobernadoras van a estar dispuestos, no todas las instituciones del país van a estar dispuestas. Vamos a tener que buscar la manera de articular todas las fuerzas orgánicas que podamos, institucionales, sociales, de los movimientos sociales, de las organizaciones territoriales, para construir para expresar esa mayoría en un cambio en algunas cuestiones fundamentales. Yo creo que hay que entender que estos son procesos históricos, no lo vamos a resolver en un año, pero tenemos que lograr avanzar para sentar bases de mejores condiciones para la construcción de esa actoría y abrir la puerta a un nuevo modelo de desarrollo. Y que llegan más saludos. Espérate, Jorge, a propósito de lo que dice adelante, Rodrigo. Interrúmpeme nomás. A propósito de lo que dice la Tania al final, sé que me parece tremendamente interesante lo que ella está diciendo al final, cuando habla de las elecciones de alcalde, las elecciones de gobernadores que estén directamente imbricados con el proceso constituyente y con las y los constituyentes, ¿no? Los que van a elaborar la nueva norma jurídica. Me parece que esa idea es una idea que me parece que es tremendamente relevante, porque el fenómeno no hay que verlo como fenómeno aislado, sino que tenemos que tener una visión sistémica, holística de la región, tanto de las constituyentes y los constituyentes que resulten electos, porque en el fondo vamos a tener visiones comparadas, pero vamos a tener que construir una suerte de unidad de criterios y unidad de acción en torno a la región, en torno a la región que queremos deconstruir, ¿no? Y estaba pensando, cuando escuchaba a la Tania con muchísima atención, estaba pensando en lo que pasó el 25 de octubre, creo que lo hemos conversado alguna vez, o parece que no, lo que pasó en Tocopilla, Mejillones, Huasco, lo que pasó en María Elena, en Freirina, lo que pasó en Quintero, lo que pasó en La Ligua, en Cabildo, Petorca, también en Coronel, en relación al apruebo de la Convención Constitucional, donde el apruebo y la Convención Constitucional prácticamente rayó el 90%. Ahí hay pueblos que entienden perfectamente bien de que el problema es de modelo y que el problema también es de ausencia de representación de aquellos intereses más sentidos de esas comunidades que están mal tituladas como zonas de sacrificio. Entonces, a mí me parece que es fundamental precisamente la construcción o la deconstrucción de esta idea, ¿no? De esta idea de que estos no son compartimentos estancos, de que la elección del alcalde de Valparaíso y la elección del gobernador regional son cuestiones que caminan por carriles distintos a la elección de los constituyentes y las constituyentes. Más aún, cuando tú bien lo has planteado, nosotros también, existen problemas reales de asimetrías materiales que son feroces en la región de Valparaíso, campamentos, conflictos socioambientales, índices de pobreza. Yo, que vivo en la comuna de la provincia de Petorca, tenemos una comuna, que es la comuna de Petorca, que tiene 30% de cesantía. No tiene el 14,5% de promedio de cesantía de la región, sino que tiene 30% de cesantía. Entonces, esa construcción de esa visión comparada, esa construcción de una región que dé cuenta de la vida digna, de la vida humana, que ponga en nuestra centralidad, en la centralidad del quehacer del alcalde ciudadano de Valparaíso y en la centralidad del gobernador, tiene que tener una imbricación directa con las y los constituyentes que aspiran a cambiar el modelo de despojo, que aspiran también, y yo lo digo en estos términos, Tania, que aspiran también a someter los borradores de la Constitución al escrutinio público antes de aprobarse. Yo creo que esa cuestión creo que es fundamental. O sea, creo que es fundamental, junto con solicitar el voto, comprometerse precisamente a que todos los borradores constitucionales se sometan al escrutinio, para que el pueblo se sienta partícipe de aquello, porque de lo contrario vamos a volver a elaborar de lo contrario nada va a cambiar, o sea, todo se va a cambiar, pero para que todo siga igual, y ahí va a triunfar el gatopardismo encarnado por Clemente Pérez, el gatopardismo encarnado por Mariana Elwin, por poner algunos ilustres, encarnados por el gatopardismo, porque hoy día se nos anuncia de que probablemente el ministro de Agricultura, Antonio Walker, dueño de 29.000 litros por segundo, que equivalen al suministro permanente y continuo de 14 millones de habitantes, quiere ser constituyente. Entonces, creo que es muy importante que desde el pueblo trabajador, desde el pueblo sencillo, emanen estas candidaturas ciudadanas, emanen candidaturas que también provengan de los partidos, pero que son candidaturas que son bastante nítidas en derrotar o en apuntar a derrotar el neoliberalismo, el despojo en nuestros territorios. Creo que esa cuestión es muy importante. Creo que esa tesis final de la Tania me parece que es de la centralidad absoluta, y nosotros en lo particular la suscribimos absolutamente. Bueno, ustedes en el diálogo que han ido teniendo me llevaron al último tema que quería conversar con ustedes,
Pero antes quería checar algunos saludos, seguir leyendo los saludos que nos llegan, seguimos teniendo una buena audiencia. Jenny Díaz del Cerro Esperanza nos dice, ojalá puedan estar todos los candidatos a constituyentes y que sean independientes, necesitamos decir que el pueblo fue el que gritó a voces que ya no queríamos los mismos de siempre en la constituyente. Te la vaya como un Cerro Esperanza la Jenny, gran compañera. Silvia Rubio, me da energía escucharlos, Cristian Moya, vamos Rodrigo, aguante Tania, Ana Valdés, grande Tania, Luis Alberto Álvarez, aguante compañero, en fin, muchos saludos que nos van llegando de muchos lados. Hay gente del interior que también está viendo, creo que vi de Algarrobo que nos están viendo, Putaendo, vi a alguien por ahí que se me pasó, en fin. Muchos saludos de muchas personas, muy agradecidos por la... J. León Pinto, ahí van mis 3 votos de abril. Bien. Tami Figueroa, saludos de Betorca, en fin, muchos saludos. Pero bueno, ustedes llevan la conversación al último tema, ya vamos cercanos a la hora de conversación. Ha pasado rápido, ¿eh? Ha sido sí, bueno. Sí, que ha estado dinámico. Ha estado dinámico. Sí. Que es interesante, ya hablando quizás más bien del perfil de las candidaturas o el perfil de ciertas... de las apuestas propiamente tal, de las apuestas y de las propuestas políticas electorales. Estamos en una época electoral, no. Hay unas reglas, hay unos perfiles, hay unas ideas, y claro, la Tania señalaba algo que Rodrigo profundiza, que tiene que ver con esta idea de que todas las candidaturas parecieran ser que son constituyentes, no solamente las de la convención, porque ahí quizás caeríamos en el vicio que señalaba Rodrigo de quizás circunscribir a lo técnico, a lo de los especialistas, esta conversa, ¿no? Sería bueno esta conversa tenerla a propósito con gente como Jaime Baza, el mismo Agustín Esquella, que se ha levantado como un teórico de la convención, a ver cómo dialogan esos mundos con precisamente liderazgos como los de ustedes, ¿no? Que se han forjado desde el abajo, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece más interesante. Yo ahí, Tania, te quería preguntar, la candidatura, bueno, ya la que estás perfilando, ¿cómo dialoga con toda esa experiencia que lograste construir en tu desempeño dentro de la Alcaldía Ciudadana? Tú lideraste varios procesos súper interesantes vinculados a la planificación participativa desde la CECLAC. Acabamos de aprobar hace una semana y media el plan de desarrollo comunal. La municipalidad no tenía un Pladeco desde el año 2012. Y nosotros quisimos hacerlo difícil, porque no quisimos, ¿cierto? Nos gusta hacerlo todo difícil. No quisimos aprobar como si fuese una especie de checklist o de metas cumplidas del Pladeco, sino que más bien darle un sentido político, ¿no? Porque todos los municipios en Chile tienen un Pladeco. Pero bueno, aquí creamos una metodología, hubo un proceso creativo en el equipo que lideraste. Entonces, ¿cómo se proyecta eso como un aporte valioso, al igual que otros aportes, a la convención, ¿no? Un poco también en la línea del diálogo que tenían Rodrigo y tú. Bueno, el proceso de la Alcaldía Ciudadana, en nuestro caso, ¿no? En el caso del equipo que tocó acompañar a Jorge, que fuimos construyendo una orientación, está relacionada con una idea fundamental que tiene que ver con entender el territorio como un espacio fundamental de construcción y de disputa. De disputa en el sentido de ir proponiendo unas nuevas formas de relación, unas nuevas formas de vinculación entre la gente, sus organizaciones, sus instituciones, porque entendemos que en el territorio es donde la vida se realiza con todas sus problemas, sus complejidades, sus necesidades, y ese ejercicio nos permite construir las soluciones de la mano de la comunidad. Yo creo que esa convicción
nos llevó a ir trabajando el proyecto de la Alcaldía Ciudadana, haciendo ejercicios de participación directa, vinculante, que no fueron ejercicios que tuvieran un soporte institucional necesariamente, porque los municipios en Chile no tienen ese tipo de institucionalidad, son un reflejo de la institucionalidad del Estado en general. Pero nosotros hicimos compromisos con la comunidad que las autoridades, en este caso Jorge, te tocó a ti representar por ser la autoridad electa del equipo, pero que todo el equipo suscribió con la comunidad y defendimos hasta el final las propuestas que la comunidad estaba haciendo. Eso nos llevó a tener momentos muy difíciles de confrontación, porque no se entiende, porque a veces no solamente porque no se está de acuerdo, sino que muchas veces porque no se entiende que es la comunidad la que tiene que tomar las decisiones sobre lo que pasa en su territorio. Y que lo que nos toca hacer es empujar ya llevamos 40 años, como decía Rodrigo, de esta constitución y más años con la dictadura, de un modelo que ha empujado a la sociedad hacia un lugar que hoy día nos toca empezar a mover y moverlo ya es complicado. Solo proponerte el hecho de moverlo es complicado. Entonces, no se hacen estas cosas sin que tengamos diferencia. Por lo tanto, a mí nos pasó muchas veces que nos criticaron, ¿no? Porque no queríamos los consensos. Nosotros decíamos, sí queremos los consensos con la comunidad. Y no queríamos, no queríamos los acuerdos. Que no somos dialogantes. Sí queremos los acuerdos con la comunidad. Entonces, si está la voz de la gente no representada, porque no es un ejercicio solo de representación, es directamente vinculada con la toma de decisiones, no vamos a poder cambiar las cosas. Entonces, creo que nosotros hemos hecho un ejercicio todavía pequeño, porque las fuerzas nos alcanzaron hasta donde pudimos, pero que son ejercicios relevantes, que demuestran una vocación, que hacen también una demostración de lo que creemos debe ser una de las dimensiones de un proyecto transformador. O sea, hay muchas dimensiones que se tienen que unir para que podamos tener un proyecto transformador que logre producir un modelo de sociedad nuevo. Eso, sin duda, es un ejercicio muy complejo en el cual todos tenemos que entrar a él humildemente, no porque yo tenga una idea, esa idea va a transformar el mundo. Es un aporte el que nosotros estamos haciendo, que es proponerle a un proyecto mayor de transformación que podamos construir entre todos y todas, que no podemos olvidar la dimensión territorial y la dimensión participativa de la construcción del proyecto de transformación. Y eso queremos aportarlo, creemos, bueno, yo mi candidatura, que es una candidatura de nuestra organización, Territorio en Red, pretende aportar ese grano de arena a este ejercicio, porque creemos que hemos hecho un aporte, que hemos avanzado, que tenemos un ejercicio que poner a disposición, y esperamos que también se fortalezca Valparaíso en su práctica y la región pueda crecer en el protagonismo de la transformación de lo que viene. En eso yo creo que estamos de acuerdo los tres. Oye, estaba escuchando a la Tania y buscando una cita que quería leerles. A mí hay un pensador, bueno, que es uno de los grandes, yo diría, cerebros políticos que tiene la izquierda latinoamericana, que es el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Bueno, él es una persona que escribe mucho. En Chile se han editado sus libros. Bueno, y dentro de las cosas que ha escrito hay un escrito que yo siempre recomiendo, que se llama Estado, Democracia y Socialismo, que un poco sintetiza la estrategia boliviana en el poder, ¿no? Y él habla de tres ideas, ¿no? Él habla de tres capacidades que debiese tener un proyecto de transformación, un proyecto de cambio. En primer lugar, él habla de la capacidad de movilización, tanto electoral como social. La capacidad, en segundo lugar, de generar un convencimiento moral. Juega ahí de manera muy interesante con la noción de hegemonía de Gramsci, ¿no? La producción de un sentido común que va más allá. Y
yo diría también una tercera cuestión, que es lo que me interesa mucho para introducir un poco la pregunta del Rodrigo. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para llevar, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escucharte. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para llevar, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escucharte. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía
terremoto en escucharte. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para de eso llevar, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escucharte. Tiene mucho peso. Lo que pasa es que tenemos Ahora muchas sí. entradas y Tú nos dices que muchas salidas. debemos sentarnos, pero vamos las ahora. ideas solo pueden levantarnos, Muchas gracias, caminar. Ya. Bueno, a ver, entiendo que ya son los últimos estertores de este conversatorio, diálogos constituyentes. Y a propósito de lo que había planteado el Jorge, Me dijeron que me dijeron que habíamos quedado en la cita del libro. Espérate un rato, vamos a... tú habías quedado en la cita del libro, Vamos tú. a Ya, bien, entonces actuar de nuevo. voy a hacerla corta. Yo había citado un libro, había citado a Álvaro García Linera. Bueno, es Sí. una de las compilaciones que tengo, que es Democracia, Estado y Revolución. Es una compilación, una editorial cualquiera, argentina creo, y bueno, en uno de sus escritos, que es Estado, Democracia y Socialismo, Álvaro García Linera habla sobre precisamente las claves del proceso boliviano, de la estrategia que hay detrás del proceso boliviano, y él hablaba de tres ideas. Yo decía, primero, una fuerza con capacidad de movilización, que debe entenderse en un sentido amplio, dice García Linera, no solamente la capacidad de movilización social, de estar en la calle, sino que también la capacidad de movilizar electoralmente al pueblo, al electorado popular, a los movimientos sociales, una fuerza con capacidad de generar convencimiento moral, o dicho de otra forma, producción de sentido común, o la producción de una nueva forma de hegemonía, en términos gramscianos, y en tercer lugar, un proyecto con capacidad de irradiación territorial, que tenga la capacidad de ejercer control democrático sobre el territorio. Entonces, bueno, ahí se abría, yo decía, para la izquierda chilena, una discusión súper interesante sobre las oportunidades de disputa que entregan los gobiernos locales. Sí. Los gobiernos locales siempre visto como la voz más débil de la institucionalidad estatal, ¿no? Bien lo sabemos con Tania, lo limítrofe que es la cuestión municipal para precisamente idear proyectos de transformación que vayan más allá de las municipalidades como administradoras de pobreza. Entonces, yo decía, por una parte, hay una estrategia que tiene que ver con el cambio institucional, que es una de las dimensiones de la Convención Constituyente, que es lo que le va a tocar a Tania, ¿no? La transformación institucional desde un diseño constitucional distinto, pero también está la transformación institucional desde la práctica misma, que posibilidades como la gobernación regional, Rodrigo, van a llegar. Seguro. Y claro, la gobernación regional no tiene muchas atribuciones. Tú las has estudiado, las conocemos. Entonces, ¿cómo esa candidatura, cómo tu primer día de gobernador regional electo va a dialogar con esa tarea?
con ese desafío estratégico que tenemos. Ahí quedamos. Bueno, yo creo que sí, está bien. Ahora retomo. Yo creo que en algún minuto cuando me ha preguntado la prensa sobre el cargo del gobernador regional, un cargo que inéditamente después de 200 años se escoge por primera vez, yo he dicho de que es como un preadolescente, ¿no? Todavía con dientes de leche, ¿no? Con dientes de leche. Y la posibilidad de tener mayores facultades, mayores competencias, va a depender de cuán posible podamos correr la frontera de lo posible, valga la redundancia. Creo que en términos globales, y así lo estuvimos declamando durante los 2 primeros meses de la primaria, creo que la elección del gobernador regional nos va a dar cierta, comilla, independencia política del nivel central, nos va a dar independencia presupuestaria y fiscal del nivel central, y nos va a poder permitir, o nos va a permitir colocar a disposición del desarrollo regional el conocimiento complejo que se construye no solamente en la universidad, sino que también en los territorios, a propósito de lo que estaba planteando la Tania, ¿no? De territorio, y a propósito del planteamiento de García Linera sobre irradiación territorial. Y cuando tú citabas el libro de García Linera, yo me quedé pensando, y busqué la cita también, me quedé pensando en los modelos de desarrollo endógeno de Francisco Alburquerque, que es un teórico que habla de los modelos de desarrollo endógeno, no sé si los conocen. Y los modelos de desarrollo endógeno plantean la importancia que tiene relevar las capacidades internas que se construyen en los territorios, en las regiones, en las provincias. Fortalecer la sociedad a partir del conocimiento interno, las capacidades internas que existen, y también el desarrollo de la economía desde adentro hacia afuera, en esta perspectiva de los modelos de desarrollo endógeno. Cuando tú estaba ahí hablando, citando a Linera, yo estaba pensando en Pancho Alburquerque, y estaba pensando también en aquellas tesis sobre el desarrollo endógeno, ¿no? Que se desprenden también de las tesis de Alburquerque, y el desarrollo endógeno tiene que ver con la democracia participativa, tiene que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver con la organización popular, tiene que ver con el cooperativismo, por ejemplo, tiene que ver con la desconcentración territorial, tiene que ver con el trabajo no dependiente, tiene que ver con la redistribución de la tierra y tiene que ver con la cultura. Es decir, los modelos de desarrollo endógeno te dan varias entradas desde el punto de vista teórico, ¿no? Desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista práctico. Creo yo que al igual que la opción de la construcción de la alcaldía ciudadana, creo que la posibilidad de utilizar la institucionalidad vigente, la posibilidad de disputar la institucionalidad vigente, creo que la posibilidad de disputar la institucionalidad nos da la posibilidad, valga la redundancia, de transformar la institucionalidad. Es decir, no conformarnos con la institucionalidad, porque probablemente la alcaldía ciudadana, si se hubiese conformado con la institucionalidad que existe, podría haber redituado lo que, y lo digo con todo respeto, podría haber redituado lo que hizo Pinto o lo que hizo el negro Castro anteriormente. No sé usted, señor, es irrespetuoso. Usted, señor. Sí, no sé si me explico lo que quiero decir. Es decir, claro, si nos conformamos con la institucionalidad, quiere decir que el modelo de despojo se va a mantener, quiere decir que las zonas de sacrificio se van a mantener, que la privatización del agua se va a mantener, que los campamentos se van a mantener. Y yo creo que la institucionalidad está hecha precisamente para transformarla. Y para transformarla, y lo voy a decir en estos términos también, de quienes tenemos una mirada revolucionaria con respecto a la deconstrucción de la sociedad, entendiendo que la mirada revolucionaria tiene que ver con el cambio cualitativo y radical de las estructuras de dominación que existen en la región. Y hay que verbalizarlo, y hay que decirlo con toda franqueza. O sea, vamos a disputar la institucionalidad precisamente para que en la institucionalidad exista un cambio cualitativo y radical y que ponga en la centralidad de nuestro quehacer los territorios, el conocimiento complejo que se construye en los territorios, la deconstrucción de una economía que vaya desde adentro hacia afuera, precisamente para relevar precisamente la participación, la soberanía, el ejercicio sobre el territorio, entendido, como bien lo planteaba la Tania, que el territorio es algo más que una distribución proporcional de la tierra. Es decir, en el territorio es donde habitamos, en el territorio es donde vivimos, en el territorio es donde nos reproducimos, en el territorio es donde vivimos. Y lo que se trata, a propósito de la institucionalidad, la disputa de la institucionalidad tiene que ver con cambiar las formas convencionales de hacer política, con las formas convencionales de gobernar, porque yo creo que es re importante hoy día, con esto termino, creo que es muy importante que la política también se construya factualmente. Y construir la política en términos factuales, yo recuerdo nítidamente
cuando llegaron estos jóvenes al Congreso, antes de que llegaran estos jóvenes al Congreso, hablaban de referendo revocatorio, hablaban de iniciativa popular de ley, y todo eso quedó en mero enunciado. Hagamos carne el referendo revocatorio, hagamos carne la iniciativa popular de ley, hagamos carne que los territorios protagonicen el derrotero de su propio destino. Y yo creo que en los modelos de desarrollo endógeno podemos precisamente revitalizar, revalorar, resignificar la posibilidad de que los territorios sean ellos los protagonistas de su propio destino. Y yo creo que ese va a ser el foco de la gobernación regional. Súper. Yo me recuerdo, y con esto termino, Tania, en el momento que entraste a mi oficina con Lefebvre y su derecho a la ciudad, precisamente en la línea de lo que decía el Rodrigo, ¿no? Esta idea de entender al territorio no como un lugar, no como solo como una porción de tierra, lo es, que es una porción de tierra, una porción de mar, sino que más bien como lo dices tú, un habitar social, ¿no? Como un lugar donde se están permanentemente produciendo y reproduciendo relaciones sociales de todo tipo. Y creo que de alguna manera el territorio, concebido de esa forma, tiene que ser reclamado como un espacio para la disputa de una forma de vida post-neoliberal, una forma de organizar el Estado, la vida en común, más allá del neoliberalismo, ¿no? Que es como una concepción de izquierda, por decirlo así, o crítica sobre el derecho a la ciudad, ¿no? Sí, el concepto que Lefebvre aporta es el de espacio social. Y eso es muy interesante porque es entender el territorio no como un problema solo material que en las ciudades es está muy vinculado a la infraestructura, ¿no? O a las viviendas. En el caso de Valparaíso estaba vinculado a la disputa por la construcción en altura y el desarrollo inmobiliario, que esa es una dimensión del espacio, que en el fondo es el espacio físico, que por supuesto incluye la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, con el ecosistema, cómo nos relacionamos con los recursos, cómo los reproducimos o simplemente los destruimos. O sea, hay una dimensión material, pero que es reflejo totalmente de la dimensión social. Entonces, el territorio son las dos cosas. Es cómo vamos en un vínculo social produciendo ese lugar donde vivimos, esos lugares donde existimos. Y los lugares nos reflejan. Entonces, los problemas de nuestras ciudades, ¿cuáles son? La pobreza, la exclusión, la inseguridad, la falta de posibilidad de una vida plena, sana, porque nuestra sociedad es así. Esos son nuestros dolores, nuestros temores, y sin embargo las comunidades producimos todas esas cosas. La vida en sociedad nos hace producir salud, producir alimentación, producir educación, producimos todos esos elementos que necesitamos y de los que extrañamente carecemos. Es como producimos lo mismo que nos es expropiado en esa relación social con el espacio del territorio. Y el territorio además es un lugar donde hay múltiples escalas. A nosotros nos ha resultado muy, muy importante poder poner eso a la vista, porque las actorías que se expresan en el territorio no son siempre locales. Las actorías que se expresan en los territorios algunas son globales, otras son nacionales, otras son regionales. Sin embargo, en el territorio actúan muchas actorías que simplemente tienen capacidad local, pero que interactúan ahí con todas las otras. Entonces, ¿cómo resolvemos esa posibilidad democrática de incidir en esa lucha, disputa, relación de construcción de la sociedad? Es lo que tenemos que tratar de poner a la vista. Por eso me parece importante repetir esta idea de que no basta con lo constituyente, no basta con la convención, tiene que estar la región, tiene que estar la comuna, tiene que estar el barrio, tiene que estar la junta de vecinos, tienen que estar todas las actorías de todas las escalas de la producción social del territorio, como diría nuestro Lefebvre, que nos enseña la posibilidad de mirar el territorio de esa manera compleja, pero también muy práctica para la vida de todos y todas.
Bueno, déjame decir una cosita muy cortita, adelante. a propósito de lo que dice la Tania, muy cortito, que sí, dale. la Tania me ha inspirado y me ha motivado harto, mira, hace un par de meses, o sea, un par de años atrás, tuvimos en nuestro territorio, en la provincia de Petorca, recorriendo con nosotros la provincia de Petorca, un geógrafo brasileño que es bastante célebre, que es Carlos Porto Gonçalves, que es uno de los ideólogos del MST, del Movimiento Sin Tierra en Brasil. Y me recuerdo nítidamente en algún minuto, en el periplo, en el despliegue territorial, el haber estado frente al campo de las hermanas Solari, ¿no? Las dueñas de Falabella, un campo fastuoso, lleno de cítricos, lleno de palto, todos los cerros verdes, sin problemas de agua. Y me acuerdo que el Carlos se quedó mirando un rato largo ahí y en algún minuto dijo, esta es una agricultura sin agricultores. Y nos quedamos pensando, los que estamos en estas disciplinas, ¿no? Los que estamos en la disciplina de las ciencias naturales, y claro, es una agricultura sin agricultores. O sea, es una agricultura sin identitario territorial, sin identitario cultural, que fumiga aéreamente, que aprieta botones para regar, que aprieta botones para fertilizar. No sé si se me entiende lo que quiero decir. Y ahí él hablaba, porque se relacionaba con campesinos, los campesinos le hablaban de por dónde venían las quebradas antes, por dónde venían las escorrentías de agua antes, etc. Y él hablaba de la importancia que tiene el relevar el conocimiento complejo que se construye en los territorios. Un poco el Lefebvre, lo que está planteando la Tania, ¿no? O sea, ¿cómo somos capaces, las actorías políticas, las actorías sociales, la actoría social y política, cómo somos capaces también de relevar ese conocimiento complejo que se crea, pero que se pone a disposición de los territorios, no del territorio en particular, sino que de los territorios de la región. Y esa tesis me pareció tremendamente interesante. Cuando yo digo, es re importante este proceso de descentralización y regionalización a partir de la posibilidad de poner a disposición del desarrollo regional el conocimiento complejo, me refiero a ese conocimiento complejo, al conocimiento que se construye en las comunidades, que se construye en el campo, que se construye en la ciudad, en los barrios, como bien planteaba la Tania. Eso. Muy interesante, de verdad. Es para quedarse pegado un buen rato más, escuchándolo. Sí, mucha densidad, que es lo que yo creo que le falta a la conversa hoy día en nuestro campo. Estamos muy metidos en los pactos, los procedimientos, el Twitter fácil, una forma tan individualista de hacer política que me parece que escucharlos y reproduzco varias de las cosas que aquí varios de los que nos acompañaron hasta ahora transmitieron, refresca, da energía, da esperanza, hay claridades, hay también preguntas que quedan abiertas, y yo de verdad, Tania, Rodrigo, les quería agradecer mucho de haber sido parte de esta primera sesión de diálogos constituyentes. Por siempre Gracias a usted, no había podido conversar largo con Rodrigo, nos tocó al aire. Qué bueno, genial, Tania. Breve. Genial, Tania, que nos vaya muy bien, que te vaya muy bien. Ahí vamos. Que nos vaya bien. Sí, que nos vaya bien. Yo todos los días voy a recomendar algo para leer, todos los lunes voy a recomendar algo para leer para los tiempos que corren. Le voy a dejar también espacio a mis invitados para que ellos también contribuyan quizás con algo que los que nos están viendo quieran leer, porque hay gente que quiere aprender mucho, que está escuchando, que está atento. Yo quiero proponer uno. Ya, dale tú primero. Yo quiero proponer Ciudades Rebeldes de David Harvey, el geógrafo británico. Tremendo libro. Genial. Completamente recomendado. Tania. Sí. Vamos a recomendar a Lefebvre para que vayamos al origen del espacio social. Súper bien. Y yo recomiendo al García Linera, Estado, Democracia y Socialismo. No es tan largo, así que se puede leer un ratito. Muy interesante. Lo pueden encontrar en internet. De hecho, se meten en internet y aparece gratis. Un excelente libro que habla sobre la estrategia política en tiempos como los que corren en Latinoamérica. Muy vigente para lo que está pasando en Chile. Así que, bueno, con estas 3 recomendaciones, yo de verdad les quería agradecer a los amigos y a las amigas que nos acompañaron por habernos acompañado en esta oportunidad, haber hecho preguntas, haber saludado a Tania y a Rodrigo. Mucho cariño, mucha buena onda. Rodrigo, te preguntan dónde comprar tu libro, dónde conseguir el libro, el del agua. Entiendo que está en nuestra América, ¿no? Ahí lo tiene en la librería Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, que queda ahí está arriba donde está la Piedra Feliz.
arriba. La vida feliz, exactamente. Sí. Y hay también una muy buena editorial de los chiquillos de América en Movimiento, ¿no? Así, pues, ahí donde está el Nacho López, sí, una tremenda editorial. Sí, Así es. genial. Buenas noches, que estén muy bien, gracias. Muchas gracias. Chao, Gracias. Hasta el próximo lunes. Chao. Nos vemos. Que Genial, estés bien. Tania. Gracias, Jorge. Chao. Abrazos. Chau, chau. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros.